profesor, ¿cómo le va? Este es nuestro podcast de parte de Lionel Arcón, Lucas Escobar, Enzo Dubos, Lautaro Axt, Valentín Videla y Bruno Escoleri. Hoy vamos a trabajar un tema clave del siglo XX, la descolonización y el nacimiento del tercer mundo. La descolonización es el proceso por el cual los pueblos de Asia y África, que estaban bajo dominio europeo, lograron su independencia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué en ese momento? Primero, porque las potencias coloniales estaban devastadas. Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda habían perdido riqueza y poder militar. Ya no podían controlar sus colonias de la misma fuerza que antes. Segundo, porque la guerra había puesto en evidencia la contradicción de Europa. Hablaban de libertad y democracia, pero mantenían a millones de personas bajo dominación colonial. Tercero, porque surgieron dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que empujaron a favor de la independencia de las colonias, aunque con sus propios intereses en la Guerra Fría. Y cuarto, porque en las colonias empezaron a seguir movimientos ideológicos y culturales. La negritud, que revalorizaba la identidad africana. El panavarismo en Medio Oriente. El panislamismo, que buscaba unir al mundo musulmán. Y en la India, el hinduismo, como base de la resistencia. Todo esto dio lugar a una ola de luchas por la independencia que cambiaría el mapa del mundo. La descolonización no fue igual en todas partes. Hubo países que lograron la independencia con procesos pacíficos y otros que tuvieron que pasar por guerras muy duras y violentas. Por el lado pacífico, tenemos el caso de la India con Gandhi, que impulsó la resistencia no violenta, marchas, huelgas de hambre, boicots económicos. Esa estrategia logró debilitar a los británicos sin usar armas. Pero no siempre funcionó la paz. En Argelia, por ejemplo, Francia se negó a soltar su colonia y se desató una guerra sangrienta entre 1954 y 1962, con miles de muertos y episodios de brutal represión. Lo mismo pasó en Vietnam, donde primero lucharon contra Francia y luego contra Estados Unidos en la famosa Guerra de Vietnam, que duró hasta 1975. También hubo diferencias dentro de África. Ghana consiguió la independencia pacíficamente en 1957, mientras que Kenia tuvo enfrentamientos armados contra el Reino Unido en la rebelión Mau Mau. En conclusión, cada proceso fue distinto. Algunos pueblos negociaron y otros tuvieron que luchar con sangre para recuperar su libertad. La India y la descolonización en Asia. Uno de los casos más emblemáticos es el de la India. Durante décadas, los indios lucharon contra el dominio británico. Gandhi lideró una política de resistencia pacífica, pero también hubo líderes como Nehru que buscaban modernizar el país y organizar un estado independiente. Finalmente, en 1947, la India logró la independencia, pero el territorio fue dividido en India y Pakistán, lo que generó un conflicto religioso muy violento entre hindúes y musulmanes. Millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, y hubo enfrentamientos que dejaron cientos de miles de muertos. En el resto de Asia también se vivieron procesos importantes. Birmania se independizó del Reino Unido en 1948. Ceilán también en 1948. Indonesia, que había sido colonia de Holanda, consiguió la independencia en 1949 gracias a Sukarno. Malasia en 1957. Hong Kong continuó bajo control británico hasta 1997, un caso muy particular. El caso más complejo fue Vietnam. Tras la derrota francesa en 1954 en la batalla de Dien Bien Phu, el país quedó dividido en Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur. Este dio lugar
a la famosa guerra de Vietnam contra Estados Unidos, que terminó en 1975 con la victoria comunista y la reunificación del país. En resumen, Asia fue la primera región en mostrarle al mundo que el colonialismo podría ser derrotado. La descolonización de África. En África la descolonización llegó un poco más tarde, sobre todo en la década de 1950 y 1960. El primer país en independizarse fue Ghana en 1957 bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, que se convirtió en un símbolo del panafricanismo. Después se sumaron mucho más: Nigeria en 1960, Tanzania en 1961, Kenia en el 63, luego de una dura guerra contra el Reino Unido, Argelia en el 62. Después de una de las guerras más sangrientas del continente contra Francia, el Congo en 1960, aunque terminó en caos con dictaduras y guerras civiles. El proceso fue rápido. En menos de 20 años de casi todo África pasó de ser colonias de países independientes, pero esta independencia no trajo estabilidad. Muchos países heredaron fronteras artificiales trazadas por los europeos, lo que generó conflictos étnicos y guerras internas. Además, las economías quedaron muy independientes de las potencias, lo que nos dio al lugar una nueva forma de dominación, el neocolonialismo. La Guerra Fría y el papel de las superpotencias. Claramente no se puede entender la descolonización sin tener en cuenta la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron en parte los procesos de independencia, pero cada uno con sus intereses. Estados Unidos buscaba que los nuevos países se volvieran capitalistas y aliados al Occidente. Por eso ayudó a algunos gobiernos moderados y trató de evitar la expansión del comunismo, como en Vietnam o Corea. En cambio, la Unión Soviética veía la descolonización como una oportunidad de expandir el comunismo y el socialismo. Apoyó a movimientos de liberación armada y a gobiernos de izquierda en Asia y África. Muchos de estos nuevos países quedaron atrapados, ¿no?, en medio de esa rivalidad que había entre los países y fueron escenarios de guerras por influencia. Por eso la descolonización no fue solo una lucha de la libertad o por la libertad, sino también fue un campo de batalla entre las dos grandes superpotencias que había en ese momento. Un punto clave de la descolonización fue la Conferencia de Bandung en 1965 en Indonesia. Allí se reunieron países de Asia y África recién independizados como India, Egipto, Indonesia y otros. El objetivo era discutir cómo mantenerse libres, no solo del colonialismo, sino también de la presión de Estados Unidos y la Unión Soviética. De Bandung nació la idea del movimiento de países no alineados, liderado por figuras como Nehru de India, Nasser de Egipto y Tito de Yugoslavia. Estos países decían: no queremos ser peones ni Washington ni de Moscú. También surgió el concepto de tercer mundo, los países que no pertenecían ni al bloque capitalista ni al comunista y que buscaban su propio camino de desarrollo. Pero la descolonización dejó una pesada herencia colonial: pobreza, analfabetismo, economías débiles, conflictos internos y una gran dependencia económica de las antiguas potencias. En conclusión, la descolonización cambió el mapa mundial. Permitió que millones de personas recuperaran su libertad y dio origen a un nuevo grupo de países que todavía hoy buscan un lugar más justo en el sistema internacional. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este repaso sobre la descolonización y el nacimiento del tercer mundo le haya resultado interesante, profesor. Nos vemos.